Vale. Pois vou empezar. Agora sí. Ben, dicía que imos continuar agora cunha ponencia a cargo de Aina Fernández Aragonés e María Soliña Barreiro González, que ambas son parte do equipo de investigación do proxecto LESCAP no que se insire este simposio. En primeiro lugar, Aina Fernández é doutora en Comunicación na Era Digital e profesora do grao en Medios Audiovisuais e do grao en Marketing e Comunidades Digitais do Tecnocampus, un centro adscrito á Universidade Pompeu Fabra. Ademais, ten participado como poñente no Parlamento durante o proceso de elaboración da nova Lei de la Comunicación Audiovisual de Cataluña. Pola súa parte, María Soliña Barreiro é profesora e investigadora do Grupo de Estudos Audiovisuais e membro do Comité de Organización deste simposio. En relación ao tema que nos ocupa, compre destacar tamén que foi coordinadora do volume perante a nova Lei do Audiovisual, Análise e Perspectivas, do que falamos a mañá e que había algúns exemplares ali na entrada, que recolle as principais aportacións das xornadas homónimas organizadas polo GEA en colaboración coa Mesa pola Normalización Lingüística en setembro do ano 2022. E agora xa, sin máis, deixo vos con elas. Moitas grazas, Óscar. É isto, sí? Sí, vale. Bueno, pois imos falar do caso catalán e vamos a centrarnos en tres partes. Primeiro, o de legislación, o que foi o proxecto de lei as recomendacións que fixo Aina no Parlamento de Cataluña, pasa que quedou paralizado polas eleccións anticipadas e hoxe en día, co cambio de goberno, de momento non hai novo proxecto. Despois veremos un pouco en cifras como foi afectando a lei ou como se foi desenvolvendo o sector audiovisual catalán nos últimos anos, cunha baixada de orzamentos dende 2008, logo volver a subir e onde nos atopamos agora. E despois falaremos moi brevemente de proxectos específicos que estamos a seguir, como a Canle Infantil, que é líder de audiencia, é dicir, chega a ter nalgúnas franxas 20%, que é unha barbaridade, de ben, vaya. Unha nova canle tamén para adolescentes, posadolescentes, que é EVA, é un traballo en novos formatos en lingua catalana, e logo como se traballou a diversidade no proceso de redefinición do telexornal. Basicamente, o sector audiovisual catalán leva subindo nos últimos anos tanto en facturación como en número de empresas como en persoas que se dedican a ese traballo. De xeito xeral, hai 74 televisións lineais, 134 cines e 642 pantallas, reduciuse o número de cinemas e algo de pantallas, non tanto como o número de cinemas. E a nivel de audiovisual online, Movistar Plus, dentro da categoría de proveedor de contidos e de sinal, é o líder en Cataluña. Despois, en On Demand, estaría 3CAT, que é a plataforma de TV3, Radio Televisión Española, e logo VOD, Netflix e Prime Video. A nivel económico, estes datos amósanos como da gran baixada que houbo no 20, as axudas estánse recuperando dun xeito significativo. O sector a nivel económico de axudas divídese do seguinte xeito. O ICA sigue sendo a aportación máis grande xunto co Instituto Catalá de las Industrias Catalanas e a televisión. Máis que nada para que nos fagamos idea de que o sector audiovisual en Cataluña, malia ter unha poboación Cataluña de 8 millóns, ten un peso económico e laboral moito maior que o que veremos en Galicia ou o que vimos tamén en Andalucía. Buenas tardes. Bueno, os voy a contar un poco lo que presentamos, bueno, lo presenté yo personalmente, pero lo trabajamos entre las dos, en el Parlamento en cuanto al proyecto de ley que se estaba gestando para efectuar la transposición de la legislación europea, luego la ley española y luego pues cómo afectaba esto pues en el caso catalán. Como dijo Soliña, bueno, un problema principal que ha habido es que hemos tenido elecciones, como supongo que sabéis, ¿verdad? Sí. Gracias por asistir, que estáis aquí muy atentos. Bueno, no sé cómo fueron, pero en todo caso no fueron acorde a poder aplicar esta ley, digamos, ¿no? Bueno, luego os cuento un poco cómo fue la sesión en sí.
La ley en sí, el proyecto de ley, os voy a explicar, eso es un poco el proyecto de ley, o lo vamos a pasar un poco rápido para no aburriros y porque no se va a aplicar, ¿no? La primera es, la ley tenía como 3 objetivos principales, se marcaban. El primero era la oferta de contenidos, espera, que tiro un momento atrás, en catalán y aranés. La segunda era la vertebración, el servicio público audiovisual como vertebrador del territorio, y aquí pone territorio, pero se refiere a toda la comunidad de habla catalana, ¿no? Soliña decía, en Cataluña hay 8 millones de habitantes, pero hay 13 millones de hablantes del catalán, en els que serien els països catalans, ¿no? Ese era un poco el sentido de esta ley. Y luego, después, todo lo que afecta a la producción audiovisual independiente, en este sentido, en el caso de la diversidad, ¿no? De cómo la producción independiente pues, es buena para la diversidad de contenidos, de visiones, de formas de ver el mundo, ¿no? Y todo esto, la ley lo enmarcaba, la propia ley lo quería enmarcar en el nuevo contexto digital, en las plataformas, las redes, ¿no? Todo ese ecosistema de medios que ha cambiado radicalmente en los últimos años y que, por lo tanto, la ley anterior ni tan siquiera contemplaba, ¿no? En 2010 no se contemplaban ese tipo de cosas. Aquí un poco lo que presentábamos es qué dice la ley española, qué dice el proyecto de ley catalana, qué decimos nosotras, ¿no? Y un poco desde el proyecto, digamos. En lo que afecta a los operadores de servicios lineales de televisión, la ley española es insuficiente, restrictiva, eso creo que se ha hablado en otras ocasiones ya, no vamos a insistir. En todo caso, el porcentaje de lenguas cooficiales y en el caso concreto del catalán se reduce al 2,6% de obligatoriedad, digamos, ¿no? En el proyecto de ley catalana eso intenta subir a lo que sería un 26%. En nuestro caso no lo consideramos suficiente porque siendo el único espacio donde hay posibilidad de tener contenidos en catalán, el 26% pues es poco, ¿no? Es menos de la mitad. Apuntábamos algunas cosas concretas, ¿no? En el caso de Cataluña, las lenguas oficiales no son solo el catalán, sino que también en el caso del Valle de Arán está el aranés. El proyecto de ley catalana hace con el aranés lo mismo que el proyecto de ley española hace con las otras lenguas cooficiales, es decir, pone una O, ¿no? Los contenidos tienen que estar originalmente en catalán o aranés. Y esa O implica la posibilidad de eliminación, ¿no? Es decir, la O cómo se construye en la realidad. No se construye, ¿no? La realidad es que no hay contenidos en aranés. Hay una desconexión territorial de un informativo comarcal y no hay nada más. Entonces, la primera cosa es establecer una cuota. Nuestra propuesta era establecer una cuota para el aranés, para no hacer un poco lo mismo que consideramos que eso nos ha hecho. Y luego también, pues en el artículo 24, por ejemplo, se hablaba de tiempo de emisión, ¿no? El 50% del tiempo de emisión tiene que ser en catalán y pone la lengua normalmente emprada tiene que ser la catalana, ¿no? Cuando dices normalmente, quiere decir que hay momentos en que la normalidad no existe, ¿no? La pregunta es cuáles son esas excepciones. La antigua ley sí que marcaba que el CAC, que como se ha comentado antes, ¿no? Cataluña, tenemos suerte en muchas cosas, ¿no? En una cosa de la que tenemos suerte es que tenemos el CAC, ¿no? Y que funciona bien. Hay muchas cosas a mejorar, pero también hay muchas cosas positivas a decir respecto al CAC. Consejo del Audiovisual Catalán. Ay, perdón, sí. Sí, el Consejo del Audiovisual. Claro, si no se establecen cuáles son esas excepciones, en el lenguaje, digamos, jurídico, ¿no? Decir normalidad no implica nada, ¿no? Si no dices en qué momentos las cosas dejan de ser normales, pues puedes hacer un poco lo que quieras. Entonces, la ley, en su redacción, tiene esas pequeñas cositas que la convierten en un poco inútil, ¿no? Hay que marcar muy claramente las cosas para regularlas, para intentar que se cumplan. Bueno, eran las dos principales cosas. Y la última cosa era aumentar el tiempo de emisión en catalán, ¿no? Bueno, sin más. Respecto a los servicios a petición, eso quiere decir plataformas, fue muy polémica en Cataluña, por lo menos, ese acuerdo en el que se llegó, en el que al final la obligatoriedad de las plataformas es de tener un 6% en catalán. Se entiende que son plataformas que tengan su sede en el Estado español y eso implica que muchas de las plataformas, la mayoría de las plataformas que consumimos quedan exentas de cumplir ese porcentaje. Lo que se pedía en el proyecto de ley es el 15%, ¿no? Que se pasara del 6 al 15%. Esto es el cálculo de la redacción legal, que es el 50% del 50% del 50%, y al final la cosa queda en un 15%.
Sí, eso, la reserva del 30% de obras europeas, el mínimo 15%, bueno, si cuentas las cosas es un 15%, ¿vale? Eso también nos parece insuficiente. Y sobre todo hay una cosa que remite un poco al debate que ha surgido ahora con Katisha a última hora, que es sobre qué se considera una obra en catalán, ¿no? En el caso vasco, decía Katisha que en los últimos años sí que hay obras bilingües, pero que es una cosa menos, yo por lo que conozco del contexto vasco, es una cosa menos habitual. En Cataluña es bastante habitual el bilingüismo, ¿no? Es bastante habitual que empieces una conversación en catalán, te respondan en castellano y cada uno hable como quiera, ¿no? Digan lo que digan, eso es lo que pasa en realidad. Entonces, muchas películas lo que hacen es trasladar esta realidad, bueno, sobre todo a la ficción, ¿no? Porque no verlo así es extraño. Es extraño un contexto en el que todo el mundo hable solo una sola cosa. Entonces, la realidad, más allá de si consideramos que es una obra catalana, ese ya no es el debate, sino que es una obra en catalán, ¿vale? Un ejemplo así reciente, concreto. El 47, conocéis la película. Yo cuando fui al cine, la chica de la puerta me dijo, es en catalán, ¿eh? Y yo dije, vale, me parece bien. No estaba etiquetada en catalán. En el cine, cuando etiquetan las películas en catalán, es que son a las 2:30 de la tarde. Eso era a las 6 de la tarde, que era una buena hora, entonces no estaba etiquetada como tal, pero me dijo, es en catalán. Ok, me parece bien. Es que hay gente que se queja. Entonces entré a ver la película y a ver, es en catalán. O sea, creo, ¿no? Si la habéis visto algunos, hay un par de personajes que en algún momento hablan en catalán. Pero la película yo diría que en un 85% es en castellano, porque está hablando de la realidad de personas que venían del sur de España y que por lo tanto hablaban en castellano, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Que entonces eso ya es en catalán. Creo que es el mismo debate que se acababa de producir que en el caso vasco, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que a nivel legal lo que insistimos en que se establezca ese porcentaje. ¿Qué es una obra en catalán? ¿Qué porcentaje de obra tiene que estar en catalán para que sea considerada como tal? Bueno, eso, y que aumentarán pues, los porcentajes también de subtitulado y de doblaje. Eso lo pasaremos muy rápido. La cuestión de la reciprocidad, ¿no? Si el servicio público audiovisual tiene que vertebrar el territorio y se entiende que este territorio está administrativamente parcelado en trozos, bueno, garantizar que haya pues, relación en estos trozos, ¿no? Eso se está haciendo bastante bien, excepto en el caso de la Cataluña Nord, que es la parte, digamos, que pertenece a Francia actualmente, pero en el resto de territorios sí que hay una cierta reciprocidad. Entonces, bueno, se hace bien, todo depende siempre, bueno, pues de cómo funcionen los gobiernos, es más fácil o menos. Y por último, el tema de la producción audiovisual independiente. Pusimos también, cuando lo presentamos, diversidad en negrita, porque a veces las negritas van bien para recordar, ¿no?, dónde queremos poner el acento y en qué cosas consideramos que no pasan. Aquí hay un debate sobre el tema de la producción dependiente, que creo que también se ha dado y se dará, y no somos las mejores para hablar de eso, que tiene que ver con el tema de la producción dependiente cruzada. Pero la cuestión es que en la ley española, bueno, pues hay bastantes deficiencias en la forma de garantizar que haya producción audiovisual independiente. Lo mismo pasa en la catalana, porque en realidad recuperan las mismas cosas, y también la cuestión de que en la financiación de esta producción, que como sabéis hay unos porcentajes que los principales productores tienen que dar de sus beneficios para que se pueda ejercer esa producción, se habla de usuarios de especial relevancia. Entonces aquí hay un debate sobre qué se consideran estos usuarios de especial relevancia, porque parece ser, ¿no?, que la forma de redactarlo deja fuera pues mucha parte de la producción de productoras y pues de agentes que tienen un gran peso económico y que quedarían exentos, ¿no? Bueno, intento. Bueno, la parte importante. Decíamos antes que todo esto pasa en un nuevo contexto digital, ¿no?, y que veremos después en los proyectos que está realizando actualmente 3CAT, que el acento se pone especialmente en recuperar públicos, ¿no? Recuperar públicos que ya no están en estos medios. Nos estamos peleando por plataformas o por espacios como la tele convencional, la televisión lineal, que ya no son hegemónicos, o lo son, en realidad aún lo son, pero lo van a dejar de ser en pocos años, ¿no? Y eso todo el mundo es bastante consciente. Sin embargo, la ley es consciente de eso, pero no tiene soluciones. La sensación un poco fue no hay soluciones, ¿no?
No se regula, por ejemplo, qué pasa en las redes sociales. Se regula lo mínimo, que es lo que pide la directiva europea, ¿no? Se regula pues, cuestiones como pues, no sé, la violencia explícita, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no se regula, por ejemplo, pues, a nivel lingüístico. Y siempre hay esa cosa, no se pueden poner vallas al campo y tal, pero el campo está, ¿no? Y hay que regarlo y hay que mantenerlo. Entonces, bueno, ese fue el punto, yo creo, más clave, ¿no? No hay cuotas lingüísticas en redes, porque ¿cómo lo vas a hacer? Eso no es posible, ¿no? Es una evidencia que no es posible, pero no hay propuestas específicas de cómo abordar el elefante en la habitación, ¿no? Estas fueron nuestras conclusiones y recomendaciones. No las vamos a explicar todas porque tenemos poco tiempo, pero vamos. Proponíamos cosas concretas en cuanto a cuotas respecto a la transposición de la directiva europea, que otros países sí se han atrevido a hacer, es decir, no es que no se pueda, es que no se quiere. Cuestiones vinculadas al uso de las plataformas y de las interfaces, ¿no? Pues que te aparezcan pues, mayoritariamente en tu lengua principal, que tú puedas elegir esta lengua, que en la segmentación de los contenidos en las plataformas haya la posibilidad de que algunos microgéneros incluyan el tema de la lengua, entonces es más fácil buscar los contenidos si hay una categoría en Netflix que te dice, ¿no? Contenidos en catalán, contenidos en gallego, ¿no? Hay formas de hacer que las cosas sean más accesibles a la gente, si no a veces parece que sea un poco pues la búsqueda del tesoro, ¿no? Entramos en la plataforma, va a estar en catalán, entonces tienes que ir a idiomas, buscar al final de todo, ¿no? Y a lo mejor con suerte, ¿no? Con los niños lo hacemos, oh, está en catalán, ¿no? Pero es una gincama y a lo mejor podríamos, ¿no?, ayudar un poco a que esas cosas no pasen. Sobre todo la protección de los menores, eso ya lo garantiza la ley, pero la protección también lingüística de los menores. Son colectivos más vulnerables, son muy vulnerables a muchos contenidos que están en redes y que vienen de sitios que no se pueden controlar, ¿no? Y más allá del papel de los padres en eso, también hay un papel, digamos, del Estado en eso. Y tener contenidos en lengua propia es una forma de protegerlos también lingüísticamente. Intensificar las sanciones, eso también fue polémico, ¿no? Es que no se puede, no tiene sentido, van a pagar, pues a lo mejor no es pagando, ¿no? La sanción tiene que ser otra cosa, pero seguro el Estado tiene que tener formas de sancionar, si no, ya no está ejerciendo de Estado, ¿no? Entonces ya mandan las grandes plataformas y ya no hay nada más que decir. Bueno, y sobre todo remarcar, paso a lo demás, que la batalla es digital. Que aquí el reto son las redes, son los contenidos en plataformas y que bueno, ¿no? Que no hay una solución clara sobre cómo se va a dar esto. Ben, eu vou explicar un pouco como está funcionando a lingua no sector audiovisual. Aquí... Ai, espera, hai un... Oh, claro, bueno, é que tiña unhas notas, non importa. Aquí vemos nestas cifras do Observatorio das Empresas Culturales de Cataluña a evolución de filmes estrenados, títulos exhibidos, ¿vale? Aquí podemos ver a diferencia entre os que son a evolución das longametraxes que son en catalán. Vemos que aproximadamente vanse mantendo ao longo do tempo a nivel de producción, pero cando miramos o número de espectadores en función de lingua, coido que se pode diferenciar ben, non? Este en Cataluña, producción catalana e producción en catalán. Vedes o azul pequechiño que é a producción en catalán, non? O mesmo na recaptación é os ingresos que se teñen, non? Con filmes en Cataluña, producción catalana, producción en catalán. Vemos a porcentaxe, non? O número de espectadores, vemos unha certa subida en catalán tamén, pero son limitadas, non? Bueno, claro, se isto comparamos co caso de Galicia, parece noso paraíso, pero, bueno, vale? Aquí para que se vexa máis claramente, non? O número de espectadores de cine, vemos que en catalán o número de espectadores de cine hai anos, non? No que, claro, 19 que non foron tan malos. Logo veremos a que filmes, porque moitas veces isto é por grandes filmes que, por exemplo, o ano de Panegra, pois claro, todo Dios vía Panegra en catalán, non? Ou son grandes filmes ou non está tan normalizada. Pero, bueno, nos dábamos por isto en Galicia, vaya, seguro que... Vale, aquí, para que vexades mellor, é o número de espectadores. Vale? Vedes o número de espectadores en catalán
como parece que se recupera no 23, pero que tivo unha caída brutal despois da pandemia. Aquí temos ranking de películas en catalán. Isto era o que me interesaba que veiramos. Determinados éxitos, como pode ser Alcarrás, facilitan moito que haxa un pico, non, de filmes en catalán. Pero moitas veces o que é que hai traduccións, vedes aquí, non? Minions, el origen de Gru é o ranking de peli genérica, e vemos que foi a terceira máis vista en catalán. Claro, eso está en catalán, normaliza lingüísticamente pos pequenos? Sí, porque van ver que Gru fala en catalán, pero non aborda o tema da diversidade. Isto ten interese porque en Cataluña tiveron, primeiro, unha lei do cinema en 2010 que se levou a Europa, anulouse, en fin, todas estas cousas previas ao proceso, xa preparando aí o terreo. Pero como xa non podían facer esa lei audiovisual para producir e exhibir 50%, o que fixeron foi fomentar o subtitulado e doblaxe, unha política de normalización lingüística, non do Instituto de Culturas non do Instituto Catalá de Industrias Culturais, senón de normalización lingüística, dar moitísimos cuartos para subtitulado e dobraxe. Claro, isto permite que Minion, El origen de Gru ou Barbie estean entre as máis vistas en catalán. Bueno, eso está ben no sentido de que estamos vendo pelis en catalán e que os nenos ven pelis en catalán, pero non estamos vendo produccións en catalán, non estamos vendo a diversidade da cultura propia reflectida. De feito, vedes que son exactamente os mesmos filmes, non? Pero temos no 22 que a máis vista en catalán foi Alcarrás. Unha das políticas que tiña a Generalitat ca lei de 2010 era centrarse en producir 3 ou 4 grandes películas en catalán para conseguir estes éxitos e este aumento de audiencia. Pero claro, eso tamén é flor dun día, non? No sentido de que a industria, de que a normalidade de ver tamén é un aprendizaxe. E aquí tamén interesábame isto para que viramos como dunha caída enorme que houbo nos inicios do 2000 de que a xente ia ao cine, estáse recuperando o ir ao cine. Eso parece unha banalidade, pero non é. Quero dicir, podemos seguir mirando en que destinamos o tempo. Está claro que ver cine, televisión e continguts audiovisuals, se vos fixades, ata o ano 13 non se tomou en conta. Obviamente, no ano 13 houve algún problema, esta cifra é errada, non pode ser o 35,1, está claro, non é un problema da elaboración da estatística, pero vedes 92, 87, 86, fixadevos, é o que máis tempo empregan os cataláns. Despois, escoitar música, ler e, en cuarta posición, ir ao cinema, non? Que volveu a subir. Perdón, porque está aquí en PDF e puxosme tolo. Bueno, entón, de xeitos xerais, reduciuse o número de cines, pero non de pantallas. Eso tamén supón unha menor diversidade. Cantos máis pantallas ten un cine é un maxiplex casi seguro, non? Menor distribución territorial. Xeralmente, o cine de Masnou ten unha pantalla. Bueno, ahora falo de Masnou, bueno, en fin, é igual, se llaman por outros territorios. En fin, ten unha pantalla. Normalmente os cines en sitios pequenos teñen menos pantallas. Producción e coproducción catalana oscila entre os 70 e 80 títulos anuais. Os espectadores de produción en catalán son o público que se recuperou mellor despois da pandemia en Cataluña. Isto tamén é interesante e ten que ver con algunhas producións que se estrenaron despois da pandemia en Cataluña, como vimos Alcarrás, non? Combinación entre produción propia relacionada coa diversidade e acceso ao entretemento en catalán relacionado coa normalización lingüística. Neste sentido, en Cataluña próbanse as dúas políticas e as dúas políticas teñen moito interese. E para rematar e pasar a terceira parte, esta idea de que a batalla é a digital, aquí temos, non, a cantidade de persoas que están suscritas, por exemplo, a Netflix, non? Nesa imposibilidade casi de atopar os filmes de catalán. E aquí a presencia de catalán e outras linguas nestas plataformas, vale? Como vemos en Prime Video, casi na que máis hai nas linguas que no noso caso aquí nos afectan, que é catalán, galego e euskera.
Pasamos aos proxectos específicos, e antes de darlle a palabra a Aina, quería comentar unha cousa, que Judit Dargilà, que é a responsable de comunidades digitales de 3CAT. 3CAT é o que antes era a Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuais, é dicir, radio, tele web, digamos, non? É a directora dunha sección específica para a recuperación de audiencias a través de internet para logo leválas ás plataformas de 3CAT. Ela constatou que a media de espectadores de televisión en Cataluña era entre os 59 e 75 anos, vale? Esta é a xente que ve a televisión en Cataluña, malia ser o primeiro telexornal, o catalán. E decidiron tentar de recuperar a xente que creceu vendo a tele e xa non ve a tele, a miña xeración, e a xente nova que xa nin creceu vendo a tele, non? Entón, xeneraron unhas redaccións de contidos digitais para captar digitalmente fora da plataforma a todos estes públicos infantís, mozos e millennials, e atraelos ata a plataforma. É dicir, isto é un proxecto infraestructural, unha redefinición estratégica superinteresante que coido que debería terse en conta. Bueno, para acabar, y creo que rápido tenemos que ir, 3CAT es la nueva TV3, ¿no? Es la nueva televisión de Cataluña. Televisión de Cataluña fue una de las primeras televisiones autonómicas, y la verdad es que ha estado muy bien muchos años y siempre ha sido líder de audiencia en Cataluña, y eso es así. Ha servido muchísimo para la normalización lingüística, para que la gente hablara catalán, no solo en Cataluña, ¿no? El otro día Broncano contaba que él aprendió catalán viendo Bola de Drac, como mucha otra gente, ¿no? Como Estopa, en realidad. Y es verdad, ha tenido un papel muy importante en entender en que los contenidos en catalán no tenían que ser casposos, ¿no? Esa sensación de que a veces las cosas, ¿no? Cuando te las hacen en la lengua así es porque vamos a ponernos una barretina y vamos a bailar sardanas, y eso es lo que es, y es lo que pasa en realidad en Euskal Telebista, ¿no? Que al final tú ves la 1 y solo hacen pelota vasca, ¿no? Eso en Cataluña creo que se hizo bastante bien. También era más fácil, porque el catalán se entiende y el vasco no. Entonces, aquí tenemos una ventaja que también tenéis en Galicia. Si la gente no es muy corta, lo entiende, ¿no? Digo, me he pasado. No, lo que quiero decir es que TV3 fue muy importante y dobló muchos contenidos, y eso fue muy importante, ¿no? Es decir, hay las dos cosas importantes: generar contenido propio que crea diversidad, pero también traducir el contenido que la gente quiere ver, y la gente quería ver anime, ¿no? Y 3XL dobló mucho anime, y eso hizo un gran bien a la lengua, ¿no? En muchos sentidos, en que la lengua se despolitiza, por decirlo de alguna forma, y se convierte en una herramienta de comunicación que es válida para todo el mundo, seas como seas y lo que pienses. ¿Qué ha pasado? Que eso está muy bien, pero ya hace muchos años. Ahora 3CAT intenta dar la vuelta a las cosas, están haciendo, como ha dicho Soliña, un proceso muy importante de volver a pensar, ¿no? Cuál es el mundo actual y cómo podemos estar en este mundo. Y este mundo, como hemos dicho y como ya sabéis, es digital. Entonces, primera cosa que hicieron, poner algo de dinero, porque las cosas sin dinero no se pueden hacer. El SX3, que es el nuevo Super 3, Super 3 siempre ha sido un exitazo en todos los años, en todos los públicos, que es un canal pensado para público infantil, vuelve a ser líder de audiencia. Había dejado de serlo y vuelve a serlo. Ahora el debate es cómo van a hacer la patrulla canina en catalán. Entonces el debate es cómo van a llamar a la patrulla canina, ¿no? Hay distintas opciones. Sí, Gossos d'Esquadra, bueno, es una broma interna. Esta no la van a hacer, ya lo han dicho, ¿vale? Pero hay propuestas que están bien y la gente participa. También van a volver a hacer Bola de Drac un poco para los nostálgicos, porque a la gente joven eso le da igual, pero la gente de mi generación están todos, van a hacer Bola de Drac, y contenidos así. La segunda parte importante es EVA. EVA es una estrategia que está siendo en parte bien, en parte con problemas. ¿Por qué problemas? Porque lo que están haciendo es pagar a influencers para que hagan contenidos en catalán. Como decíamos antes, es difícil de regular cómo tú no le vas a decir a la gente con qué idioma va a hablar a las redes, por supuesto. Entonces pues les vamos a pagar para que lo hagan. ¿Qué ha pasado? Que hoy hacían contenidos en catalán, entonces no hace falta que les pagues porque ya lo hacían. Bueno, les dan un programa, ¿no? Te dan un programa ahí. O
pagar a gente que antes hacía contenido en castellano para que lo haga en catalán. Y eso ha sido polémico, porque es como, lo haces porque te pagan, no porque realmente quieras hacerlo, ¿no? Entonces hay gente, han pasado, pues, todo el rato hay polémicas, pues yo qué sé, unos que hacían como una cosa de cocina, pues si uno hablaba, entonces hablaba en castellano y decía, es que eso en catalán no suena bien, ¿no? Pero si se están pagando para que digan, ¿no? Es decir, un poco de... genera problemas, no es fácil, ¿no? Entonces el contenido así tan subvencionado a veces, bueno, tiene sus cosas. Por otra parte, bueno, ahora vamos a la reformulación de los contenidos. Eso es el ejemplo de contenidos que están en Someva, que es la plataforma de contenidos para redes, y también en la nueva plataforma de 3CAT, que es una plataforma bajo demanda, que tiene forma de Netflix, pero funciona mucho peor, como muchas, ¿no? Pues hacen contenidos que solo son para redes y eso, las polémicas vuelven, ¿no? Bob Pop, por ejemplo, está haciendo un programa que se llama Bob in Translation. Y eso, claro, pero es un poco, ¿y por qué lo pones en inglés? Es decir, no seamos tampoco, ¿no? Es hacer como Bob Pop aprende catalán, pero que es una persona que lleva toda la vida en Cataluña o muchos años. Entonces es como, ahora sí que lo hace, bueno... No es fácil gestionar esas cosas porque la lengua tampoco vive aparte de la cultura, de la política y de la vida. Por último, participamos, también Soliña y yo, en un proyecto que era la redefinición de los informativos, ¿no? Los informativos son conscientes de los problemas que existen, son conscientes de que los jóvenes ya no miran la tele, ¿no? Y no miran, por lo tanto, los informativos. Y fue un proceso participativo donde nos reunimos con todos los equipos de diferentes informativos de TV3, que hay bastantes, y también participaron un par de estudiantes de la Pompeu Fabra, que estudiaban periodismo. Iban bien porque eran jóvenes y decían, no vamos a mirar el informativo entero, ¿no? Vamos a mirar como mucho el resumen o los contenidos que colgáis en redes del informativo, los stories que ponéis, ¿no? Esas cosas, pero por otro lado son los pocos que se informan del mundo, los estudiantes de periodismo, ¿no? Entonces tampoco eran del todo representativos. Pero fue bastante interesante. En algunas cosas que salieron, pues sobre todo la preocupación por los jóvenes, ya no solo por los jóvenes, la preocupación por el formato, ¿no? Hubo grandes debates sobre el formato, sobre el tema de que un vídeo largo, y cuando digo largo 2 minutos y medio, ya no lo ve nadie. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la realidad es compleja y no se puede explicar en 30 segundos. Eso implica simplificar, ¿no? Y cuando simplificas demasiado, ¿qué pasa? Pues que el mundo se convierte en un sitio, ¿no? Sin matices y de difícil diálogo, ¿no? Entonces, bueno, la posición mayoritaria, había muchas posiciones. Tu público va a morir mañana porque están todos ahí medio muertos viendo el informativo, nadie más te ve, ¿no? Y había otros que decían, no vamos a renunciar a los contenidos de calidad, y calidad a veces implica tiempo, ¿no? Todo eso enmarcado en pues, el problema que genera, digamos, que los jóvenes realmente no van a mirar esto, y por otra parte la precariedad de los recursos. He empezado diciendo que estábamos muy orgullosos de la televisión de Cataluña, con sus cositas y con sus críticas y con todo, ¿no? Pero hay unos recortes brutales, pues por eso, porque no vas a dedicar tantos recursos a un tipo de televisión que no ve nadie. La gente está en las redes, entonces no dedican recursos. Y en el caso del periodismo es especialmente grave porque la información sin recursos es propaganda, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó y no vamos a... Sí. Si quieres, acaba tú. Bueno, las cosas que hemos dicho están claras, ¿no? Sí, la ley, ¿qué no se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer porque ha cambiado el gobierno? Entonces, porque sí que cambiou o goberno e cando Aina estivo no Parlamento o PSC era o menos aberto a ampliar a cuota lingüística do catalán. Bueno, Vox era menos aberto. Bueno, pero Vox que xa non reaccionou, estaba ali catatónico en modo ahorro de energía, ese señor non... Bueno, ese chaval, porque... Sí. Bueno, a Vox no le pareció nada bien, pero como si fuera por ellos tampoco existiría el Parlamento, tampoco importa mucho. En el caso del PSC sí que es verdad que estaban abiertos a algunas cosas, eran sensibles a los debates de fondo respecto a las redes sociales y a la problemática que eso conlleva, no tanto a la cuestión lingüística, que es la que yo iba a presentar. El resto de partidos, lógicamente, sí que estaban pues, más en sintonía y un poco la sensación era, a veces no es cuestión de voluntad política, a veces es voluntad política, pero a veces también es falta de imaginación, ¿no? Es decir, bueno, está bien entonces que inviten a gente a opinar. No sabían qué hacer en algunas cosas, por ejemplo, en el tema de las redes sociales. Bueno,
¿Que se va a hacer? No lo sé. Tampoco lo veo tan mal porque como nadie tiene mayoría, pues las cosas hay que debatirlas y a lo mejor hay alguna posibilidad y vamos a insistir en ello. Respecto a la recuperación de públicos, solo añadir eso, ¿no? Que la estadística lo que no te da es la parte cualitativa. Y la parte cualitativa es que las pelis en catalán se hacen en pocos cines, en malas horas, 3 semanas más tarde, ¿no? Es decir, hay todas las posibilidades de que no vayas, ¿no? La gente va a ver cine en catalán por militancia. Si no es por militancia, pues vas a una hora que te vaya mejor. Vale, y eso, y que, pues que todo el mundo está intentando hacer cosas para cambiar y para los que sois estudiantes yo creo que eso es una gran oportunidad de ver un mundo nuevo en el que podéis participar, ¿no? Entonces, yo os animo a hacerlo. Gracias. Gracias. Nos hemos pasado un poquinho. Ya lo sé. Ten preguntas. Grazas, Aina, grazas, Oliña. Temos tempo para 2 preguntas, penso. Quen se anima? Sodes moitas agora, así que moi ben. Imos primeiro al... Hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta per l'Aina. En el caso, o sea, estamos hablando de que es muy importante el tema de las redes. Es algo que, al menos desde mi punto de vista, lo estaba viendo yo de hace ya muchos años, porque como consumidor la televisión casi no se consumía y ve como todo el mundo consumía redes, y es un sitio donde claramente se habla castellano y se habla inglés. Entonces, ¿cuál sería la propuesta más? O sea, ¿hay alguna propuesta real, aparte de lo que tú has comentado, de simplemente incitar a los influencers que haya por el mundo a hablar en catalán? ¿Crees que se va a recuperar el tema del catalán en redes? ¿Cómo se podrá hacer todo esto? Gracias. Bueno, me gustaría darte una respuesta, pero si la tuviera ya la hubiera dicho en la presentación, ya que nos hemos... No la tengo, la verdad. Es verdad que la estrategia que proponía Judith y que está haciendo TV3 es esta, ¿no? Intentar diseminar contenidos que se generan públicamente a partir del servicio público audiovisual que es 3CAT. Entonces, entender que el servicio público no es una cosa que pasa solamente en televisión, sino que pasa en todos los sitios, ¿no? TV3 está haciendo muchas cosas en este sentido y hace un gran esfuerzo de que todo su contenido caiga en redes, ¿no? Y alguno ya directamente es en redes. Yo creo que eso es una buena propuesta. Lo que digo es que es insuficiente i que a veces, des de fora, i bueno, entenc que parles català que ets d'allà, oi? Doncs ho veus des de fora que se'ls veu el llautó, no? És esta sensación, que s'entén? Es veu el llautó? Pues eso. Esta sensación un poco desde fuera que las cosas forzadas nunca salen bien. Es difícil, yo creo, porque la cuestión lingüística va como muy vinculada políticamente y creo que no tendría que ser así, pero inevitablemente acaba siendo así cuando hay una lengua minorizada. Y acaba siendo así porque al final hablar esta lengua se convierte en un acto político, ¿no? Y entonces es inevitable. Si no fuera así, no tendría nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otro escenario que sería bastante interesante de ver. No se me ocurre cómo hacer, porque tú no puedes forzar a la gente, ¿no? Y estamos hablando de públicos jóvenes. Dile tú a un joven que haga algo. Dile tú a un joven que venga a esta conferencia. No lo va a hacer, ¿no? Mira, vosotros nos lo han dicho y habéis venido aquí porque habéis querido, ¿verdad? No, quiero decir, es difícil. Entonces, yo no tengo otra respuesta. Creo que de momento solo se hace desde la militancia y que la solución pasaría por no hacerlo desde la militancia. Eu quería comentar que esa resposta que ten TV3 de facer un plan a 4 anos, perdón, 3CAT, de contratar a Judith D'Argilà, que é como unha fenómena de contidos nas redes, de poñela a dirixir un departamento que se chama Comunidades Digitais, que ten 5 redaccións, unha especializada en pequenos, outra en mozos, outra en millennials, outra en cultura e outra en información para xerar contidos vos de calidade ben feitos e con profesionais, non trapallada de feito na casa iluminado con el flexo de estudiar. E captar a xente en redes para logo levala a plataforma, que Aina dice que funciona mal, pero ela non probou a intentar reproducir algo no xabarín da TVG porque non te funciona ni pa Dios. Pois eso é algo, polo menos empézase, non? Paréceme, Mira, solo un ejemplo. Hay un programa en TV3 que hace 3 años que se hace, que es Euforia, ¿sí?
que es como Operación Triunfo, pero en catalán, ¿vale? Bueno, es una chorrada. Yo al principio pensé, bueno, y la verdad es que la gente lo mira, ¿vale? La gente joven lo mira, los niños lo miran. Y una cosa que se ha notado, por ejemplo, es que yo conozco ejemplos y tal, que en el patio de los colegios se juega Euforia, entonces se juega en catalán. Y eso es una cosa que hace años que no pasa, porque los patios están monopolizados por el castellano, empezando por mis hijos, ¿no? Porque es la lengua de los youtubers, es la lengua de, ¿no? Yo los vídeos de Minecraft los veo en castellano. Entonces, yo creo que sí que incentivar ese tipo de contenidos ayuda, y si tu lengua empieza a ser el catalán un poco para todo, entonces, de forma natural, también te vas a expresar en redes en catalán. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿No? Sí, falades moito, pero por eso estades convidadas, non pasa nada. Temos tempo quizáis para unha pregunta breve, se é breve, ali, candidata. Ola, eu quería saber que opinades sobre proxectos como, por exemplo, o Clustre Audiovisual de Cataluña, que ao final é un portal no que moitos estudantes que acaban de rematar comunicación audiovisual pois poden presentar os seus proxectos en pitchings. Se vedes un panorama esperanzador acerca dos proxectos ou actividade que pode facer estas novas xeracións que acaban de rematar ou que están rematando. A ver, eu fago o principio e ti fas o final, porque eu, cando o noso centro en Cataluña, cando eu traballaba ali, empezou este proxecto, era eu aquí as reunións do clúster, e fun eu a que levou os primeiros proxectos e acompañou os primeiros proxectos ao clúster. De partida, parecía unha idea que estaba moi ben, porque facíanlles pitching, asesoraban, os estudantes estaban moi contentos. Eu estive facendo 2 anos, creo, antes de marchar. Francamente, a miña sensación é que eso é para absorber ideas, fagocitalas, en casos moi excepcionais, producilas. Pero, non sei, pareceme que tamén é o eterno pitch. Tes que facer 300 millóns de pitch do teu traballo ata que o teu traballo non sexa nin teu, nin sexa de ninguén. Pero, bueno, como levan máis anos, eu marchei cando levaba 2 anos o proxecto e agora xa leva máis anos, igual ten algo máis positivo que dicirvos aí na camín. Sempre pedían cuartos, tamén vos lo digo. É verdade, Bueno, más positivo. No, yo creo que lo del pitching audiovisual del clúster está bien, pero al final son productores que son señores, ¿no? Que deciden sobre tu contenido. Entonces, aquí también hay un filtro. ¿Qué pasa? Que a veces a la gente le sale más a cuenta probar ahora mismo, la estrategia tal como la monta, digamos, cómo está montada allí, yo creo que te sale más a cuenta hacer cosas y, ¿sabes el sueño ese de yo voy a ser youtuber y voy a tener éxito? ¿No? Yo he visto algún TFG de cómo tener éxito en YouTube, ¿no? Que es como, no me lo vas a contar. Entonces, yo creo pero que sí que funciona. Por ejemplo, Carlos Tamayo, ¿no? Que ahora ha hecho un producto que es de estos, que de hecho no es en catalán, pero sí es en catalán, porque él habla en catalán muchas veces, ¿no? En Cómo cazar a un monstruo, porque es su lengua. Pues empezó haciendo cosas en YouTube, no sé qué, y ahora está en Prime, ¿no? ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues a partir de otra vía. Entonces, yo creo que para mucha gente ahora es mucho más atractiva esta vía que la institucional, porque la institucional implica, como decía Soliña, muchos pitch y tal, que las productoras pasen el filtro. No sé, tengo la sensación que por la forma de hacer de los jóvenes, ¿no? Estas vías son como más atractivas. Y además corresponden más al panorama actual. Esta mañana Fran comentaba sobre la industria andaluza, pero que es extrapolable a todo el Estado español. Eso bueno, en el fondo hablaba de precariedad, ¿no? De la precariedad en la forma de las productoras y todo esto. Este camino en realidad tiene más precariedad, pero por eso se estila más, ¿no? Si te sale bien, te sale muy bien. Lo que pasa es que no te sale bien normalmente. No, bueno, ya me entendéis. Yo soy así también en clase, digo muchas cosas. Creo que se ha entendido lo que quiero decir. Moi ben, pois moitísimas grazas. Deixámoslo aquí. Vémonos a Edez para retomar. Facemos unha pequena pausa.